buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás almorzando, cenando, desayunando, buen provecho y que seas bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, y lo hacemos ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano y también pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento, siempre. Esa es la única respuesta que tengo para todas las veces que me dicen ¿cómo estoy? Estoy contento. Muy bien. Tenemos vida, tenemos fuerza, tenemos, creo que este tiempo bien especial para compartir con los hermanos y hermanas que se conectan con nosotros. Así que gracias por tomar este tiempo, gracias por compartir este podcast, gracias por prestarnos tu atención y confiar en nosotros, claro. Ya que nosotros pues queremos poder compartir lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Continuamos en esta serie de grabaciones y programas de las diferentes sectas, de las diferentes falsas religiones, así que estoy muy contento porque por lo menos de lo que hemos visto aún en las redes sociales ha sido de mucha bendición. Claro, un poquito de mucha discusión para muchos, claro. Pero eso no es malo, eso no es malo. Ver las personas con respeto, hablar, comentar lo que está sucediendo, creo que es una bendición y nos ayuda a nosotros como cristianos a poder dar respuestas con caridad, con actitud cristiana, y esperamos que Dios use esa interacción con la verdad para poder crecer de una manera saludable. Correcto, hacer que las personas puedan ver, claro, a Cristo, el Evangelio, de una forma, creo que con mucho respeto y con mucho amor. Claro que sí. Hoy tenemos un tema que se trata de lo siguiente: ¿por qué el secularismo y el ateísmo son una falsa religión? Estaremos explorando, abordando estas dos filosofías que moldean profundamente nuestro mundo, y es el ateísmo y el secularismo. Estas cosmovisiones, como sabes, Edgar, no solo niegan la existencia de Dios, sino que buscan redefinir la moralidad, la verdad y el propósito de la vida, como desde una perspectiva puramente humana. En un tiempo donde el rechazo de lo trascendente se convierte en la norma y la razón humana reclama ser la autoridad última, ¿cómo podemos como cristianos responder a estos desafíos? Y más importante aún, ¿cómo podemos presentar, creyente que me escuchas, hermano en Cristo que me escucha, el Evangelio de Cristo a aquellos que están atrapados en estas ideologías? Pero antes de comenzar la discusión de este tema, Edgar, háblanos de madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es un lugar donde puedes conectarte con nosotros. Si tienes preguntas de este podcast, esta grabación, si tienes preguntas que quieres contribuir para que nosotros podamos grabar un programa, puedes ir a madurandoencristo.org. Está, como quien dice, el compendio completo de todas las grabaciones, de todos los artículos, ya que siempre queremos hacer una parte escrita. Tenemos que para muchas personas a veces es más fácil leer algo que tal vez escuchar un programa. Así que para más información de nosotros, y aún si estás buscando una iglesia de sana doctrina en el centro de la Florida, tienes que visitar madurandoencristo.org. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver este tema y vuelvo a reformular la pregunta para comenzar nuestra discusión. ¿Por qué el secularismo y el ateísmo son una falsa religión? Bueno, brincamos con la primera respuesta. Número uno, vamos a ver que hay creencias, ¿verdad? Que niegan a Dios, pero actúan como fe. O sea, que es algo que parece que es bueno, pero en realidad no es bueno. Y yo diría, fíjate, cuando entramos en esta pregunta y vemos esta idea de creencias que niegan a Dios, pero actúan como fe, aunque el ateísmo y el secularismo niegan explícitamente la existencia de Dios, ambos operan como sistemas de creencias con doctrinas centrales. Por ejemplo, la fe del ateísmo está en el materialismo. Esto es muy importante entender. ¿Qué es eso, Edgar, sobre materialismo? Materialismo, estamos hablando de que se está basando en todo lo que es material, o todo lo que podemos, que es tangible, en todo aquello que nosotros podemos medir, pesar, cobrar. Y el ateo, aquella persona que dice que no hay Dios, se basa en lo que ha creado Dios. Eso es muy interesante verlo desde esa perspectiva, pero es la verdad. Ahora, la creencia de que todo cuanto existe es físico y que no hay nada, realidad como tal espiritual, es la perspectiva de ellos. O sea que, como decimos, nacemos y morimos y no hay más nada. Eso es sencillo. Y yo diría que hasta cierto punto es interesante porque es frío.
parece calculado. Fatalista. También. Exactamente. Y fíjate, el secularismo, por su parte, tiene como dogma o doctrina la autonomía de la razón humana y la neutralidad en asuntos sociales y políticos. Y yo creo que cuando vemos el contraste bíblico, ¿qué dice la palabra de Dios? El cristianismo, ¿verdad? En contraste al secularismo, enseña que la verdadera sabiduría proviene de Dios y no del hombre. Proverbios 1, versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, otro aspecto es que la negación de Dios no limita la realidad de su existencia. Y un verso que yo creo que podemos ver que nos puede ayudar es el Salmo 14, versículo 1, donde nos dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y no hay Dios es la palabra ateo. Permítame aquí elaborar un poquito. La palabra ateo como tal es una palabra que tiene un origen griego. De lo que llaman el alfa primitivo, niega aquello es lo que está después. El decir es decir no, teísmo. Teísmo viene de teos, que es Dios. En otras palabras, el ateo dice que no hay Dios. Y el Salmo 14:1 dice que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Vamos a ilustrar esto. Imagina a alguien que insiste en que no cree en la gravedad porque no la puede ver y no la puede tocar. Sin embargo, todos los días camina con cuidado para no caerse y utiliza cinturones de seguridad en su carro, en su coche o en su automóvil. Aunque diga que no cree, sus acciones demuestran que vive bajo las leyes de la gravedad. De manera similar, el ateísmo niega a Dios, pero opera, que esto es algo muy importante, opera como un sistema de creencias de fe, como el materialismo o la autonomía de la razón humana. Interesante, ¿verdad? Como alguien puede decir, yo no creo en algo, mas sin embargo su vida totalmente está regida por aquello que dice que no cree. Interesante. Realmente yo creo que nos lleva a nosotros ver la realidad de que el ateísmo, aunque niega a Dios, apunta a que todo lo que se rige es como está diciendo la ilustración. Es como si Dios existiera. Sí, no, y yo creo que una de las formas que pudiera elaborar y decir esto, el decir yo soy ateo, requiere que esa persona tenga un conocimiento total de todo lo que existe creado por Dios. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, esto lo hizo una universidad una vez, le digo, muchacho, de todo el conocimiento del mundo, del universo, ¿cuál es el porcentaje que tú crees que posees? Y dice, bueno, yo creo que tal vez tengo, no sé yo, 1%. ¿Estás seguro que 1% de toda la información que existe tú la tienes? Bueno, sí, yo creo que por lo menos 1%. Ok, pues dame el 1% de todas las calles del mundo. No puede. Entonces imagínate, alguien que dice yo sé que no hay Dios, requiere que tenga todo el conocimiento que existe para saber que debajo de toda piedra no hay un Dios. Es correcto. Lo correcto sería una persona ser más honesta y decir, bueno, yo soy una persona que agnóstica. Es agnóstico, correcto, que dice yo ignoro, tengo un desconocimiento de quién es ese Dios. No está diciendo que no existe, pero está diciendo si existe, no sé quién es. O sea que vemos la realidad de que lo que estás diciendo, Edgar, que el ateísmo opera bajo una fe gigantesca. Porque todo lo que hace a diario, como estamos viendo, todo lo que hace en común, por ejemplo, si tú dices que no hay Dios, ¿dónde sale la justicia? ¿Dónde sale la moralidad? ¿Dónde sale lo que puedes decir, bueno, esto está bien, esto está mal? Porque viven bajo esa realidad. ¿Cómo pueden conocer algo aspecto de amor? ¿Verdad? ¿Cómo pueden conocer aspectos de unidad? Correcto. Que son cosas que busca el hombre constantemente si Dios no existe. O sea, es robar la cosmovisión cristiana en cierta manera. Es decir, de que estas ideas complejas vienen de la nada. Y de la nada no sale nada. Y ahí pues la lógica nos enseña que eso no es posible. Interesante eso, Edgar, que estás diciendo. Vamos a ir a nuestro segundo punto. Edgar, ya hemos visto claramente que el secularismo y el ateísmo niegan a Dios, pero actúan con fe. ¿Qué más podemos decir para poder hacer esta pregunta? Contestando esta pregunta, ¿por qué el secularismo y el ateísmo son una falsa religión? Bueno, porque muestran propósitos humanos que en realidad sustituyen el diseño de Dios. O sea, lo que ellos están proponiendo es de que
ellos van a reemplazar a Dios con el hombre como tal. Fíjate, ambas como visiones intentan reemplazar el propósito trascendente que ofrece el cristianismo. Por ejemplo, en un lado tienes el ateísmo que postula que el propósito de la vida es simplemente disfrutar del momento, contribuir al avance humano como tal. Y el secularismo afirma que el propósito es crear una sociedad neutral, libre de influencia religiosa, guiada por la razón. Y eso pues es un poquito difícil de sostener porque nada es neutral. En realidad, todo el mundo, la Biblia, la palabra de Dios nos hace entender de que el hombre nace con la maldad en su corazón. Ahora, viendo un poquito de un contraste bíblico en lo que enseña, ¿verdad?, el secularismo y el ateísmo, con la palabra, el propósito bíblicamente del hombre es de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, sin Dios, Carlos, no hay un propósito último que otorgue significado eterno a la vida. Entonces, Salmo 24, versículo 1 nos recuerda lo siguiente, escucha bien: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Que además podemos añadir lo que dice el profeta Isaías en Isaías 43, versículo 7, nos recuerda también este propósito: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Yo creo que está clara la palabra de Dios cuando hacemos un contraste en lo que es el secularismo y el ateísmo. Son abismalmente contrarios cuando lo vemos de esa manera. Vamos a ilustrar esto, hermano y amigo que me escucha. Piensa en un reloj diseñado para marcar la hora, pero alguien lo está usando como un pisapapeles. Aunque puede cumplir con esa función de manera temporal, nunca estará cumpliendo el propósito para el cual fue creado, que fue marcar el tiempo. Obvio. De la misma manera, los propósitos humanos propuestos por el ateísmo o el secularismo, que es disfrutar del momento o mejorar la sociedad, pueden parecer útiles, pero ignoran el diseño eterno de Dios, que es glorificarle y disfrutar de Él por siempre y para siempre. Y es importante, Carlos, recordar en nuestra audiencia, tienes que entender, amigo, la razón por la cual el secularismo y el ateísmo son una falsa religión es, número uno, porque nunca presentan, ellos están accediendo a la realidad de que Jesucristo es el Señor. Entonces, la pregunta es, si todo sistema religioso tiene una escatología, algo que espera en el futuro, ¿qué es lo que espera la escatología del secularismo y el ateísmo? Bueno, ya tú lo dijiste, que ellos están esperando disfrutar el momento y mejorar la sociedad. Eso es lo único que ellos pueden tener. Mas no se está hablando de la realidad del pecado del hombre. No se está hablando de la realidad del juicio de Dios en contra del hombre pecador. Es algo tan, dicen en inglés, shallow, tan superficial, que eso no puede dar ningún tipo de respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Y diría más, muchas de las personas ateas, cuando tú te confrontas, yo no creo en la religión. Y fíjate lo que estamos haciendo con el título. Estamos hablando de por qué el secularismo y el ateísmo son una falsa religión. Porque en su manera, aunque niegan ser una religión, son una religión porque creen en algo. Sí, porque están postulando de que esto es lo que creemos, esta es nuestra fe. Y aunque ellos dicen, yo no tengo Dios, el problema con ese engaño es que ellos son su propio Dios, porque ellos mismos se están proponiendo cuáles son sus creencias en base a lo que ellos creen. Ellos se autodenominan dioses al decir no hay Dios, pero nosotros nos autodictamos como dioses para decir que no hay Dios. Bueno, Edgar, hemos visto hasta ahora que, contestando a la pregunta por qué el secularismo y el ateísmo son una falsa religión, en primer lugar vimos creencias que niegan a Dios pero actúan con fe, y en segundo lugar hemos visto que sus propósitos humanos sustituyen el diseño de Dios. Ahora, ¿qué más podemos decir para mostrar más argumentos de por qué el secularismo y el ateísmo son una falsa religión? Bueno, número 3, ellos rechazan la ley de Dios. El secularismo, Carlos, y el ateísmo niegan la existencia de una moral objetiva basada en un Dios santo y justo. En su lugar, en vez de tener eso, ellos adoptan una ética relativa, definida por individuos o sociedades. Y este enfoque es inherentemente inestable, ya que lo que una generación considera correcto, otra puede rechazarlo. Y ese es el problema, de que ellos dicen, no, nosotros... mientras tú hagas algo que no ofenda a nadie, tienes el derecho de hacerlo. La pregunta que el cristiano debe hacer, ¿y qué pasa si ofende a Dios? Ellos dicen, pero no creemos en Dios. Entonces, la ética de ellos en realidad no es una ética porque es relativa.
En otras palabras, digamos que yo creo de que traficar mujeres o niños es bueno porque estoy facilitando un servicio a gente con dinero, pero igualmente, aunque yo creo que es correcto, cualquier otra persona que es atea o secular diría, no, eso no es correcto. Aquí está el chiste. ¿Quién le da el derecho a esa persona para decir que está mal? Nadie. ¿Por qué? Porque esa ética es relativa. Mas, sin embargo, vamos a ver el contraste bíblico. La moralidad y la justicia no son relativas. Están fundamentadas en el carácter inmutable de Dios expresado claramente en su ley. Miqueas capítulo 6 versículo 8 nos dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Es una pregunta que Dios hace a través del profeta. ¿Por qué? Porque Dios es claro en quién es y él tiene el derecho de definir lo que es real y lo que tiene valor y lo que es importante. Amén. Imaginemos un país donde cada conductor decide hacer su propia regla. Imagínate, Edgar, para mí ese letrero que dice 70 millas por hora o en otros lugares 50 kilómetros por hora, para mí son 100. ¿Verdad? Uno conduce por la izquierda, yo quiero ir por la derecha y no respeta, yo respeto los semáforos, Edgar para él son una sugerencia, uno conduce por la velocidad que le dé la gana. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, hermano, que el caos va a ser inevitable. Los accidentes y los seguros de automóvil, si ya son caros en nuestros países, van a subir mucho más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la moral relativa no puede mantener el orden. Así ocurre con una sociedad que rechaza la ley de Dios sin un estándar absoluto. Todo se vuelve inestable y contradictorio. Yo creo que al nosotros ver la sociedad, hoy día podemos ver mucho de esto, de cómo el secularismo se ha adentrado tanto que en lo que se legisla constantemente siempre tiene un toque de apuntar a ese secularismo, ¿verdad? Apuntar a esa realidad de que la ética es relativa, a que la moral es algo que cambia. Entonces, yo creo, Edgar, una pregunta que te voy a hacer, ¿cómo podemos ministrar a estas personas, nosotros como creyentes, predicar el evangelio a estas personas que nos encontramos que poseen esta cosmovisión? Bueno, yo creo que lo lindo de la ley de Dios es que la ley de Dios, la Biblia dice que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Así que aunque alguien diga yo no creo en Dios, eso no hace que la palabra de Dios sea mentira. Si una persona tiene la ley de Dios escrita en su corazón, yo puedo apelar a lo que lo conocemos como la conciencia. Y la palabra conciencia entendemos que es con conocimiento. Entonces el hombre como tal tiene conocimiento de quién es Dios en su moralidad. Por eso todo el mundo sabe que matar es malo, robar es malo, codiciar es malo. De que la gente se haga el ignorante es otra cosa, pero la gente sabe que eso es malo. ¿De dónde sacan esa información? Bueno, si no hay Dios, no hay esa información. Correcto. Y la ley de Dios en el corazón del hombre y apelar a la ley de Dios en el corazón del hombre ayuda al hombre o a la mujer a entender por cuanto tú has quebrado aquello que tú sabes innatamente que es pecado, has pecado en contra de Dios. Y yo creo que es una buena entrada para explicar de que el Dios que creó el cielo y la tierra te creó a ti, que te dio una conciencia. Hermano, ¿por qué es que la gente se pone a hacer droga y se pone a hacer cosas locas? Porque quieren silenciar su conciencia. Quieren ignorar la realidad de que ellos sienten una culpabilidad de ciertas cosas que han hecho, pensado, participado, elaborado, y ellos quieren paz. Pero esa paz solamente se encuentra como resultado de la respuesta al evangelio, que es cuando una persona entiende, ve la hermosura de Cristo, ve el aspecto de su pecado y responde al llamado de Cristo de nosotros venir en arrepentimiento y fe. Amén. Bueno, Edgar, ya hemos visto claramente sobre este tema que la realidad de por qué el secularismo y el ateísmo son una falsa religión, y en primer lugar vimos por la realidad de que tienen creencias que niegan a Dios, pero ellos actúan con fe. En segundo lugar vimos que sus propósitos humanos van por encima, sustituyen el diseño de Dios. Y en tercer lugar hemos visto que ellos rechazan totalmente la ley de Dios por una ética relativa. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre este tema, Edgar, para entender por qué el secularismo y el ateísmo son una falsa religión? Bueno, yo creo que el último y cuarto punto es promueven un culto, una adoración a la autonomía humana. En otras palabras, el hombre mira la pelea en vez de admitir que hay un Dios, que hay un creador. No. Nosotros vamos a adorar al materialismo, nosotros vamos a adorar a la autonomía humana. Y fíjate, Carlos, tanto el ateísmo como el secularismo exaltan al ser humano como el centro de la existencia.
Ellos son idólatras. Y haciendo de la razón, supuesta razón que ellos dicen que no tiene nada de razón, porque para ser razón tiene que ser lógico, el progreso humano es el objeto de su devoción. Y esto reemplaza la adoración al Dios verdadero con un culto a la autonomía, donde el hombre busca ser su propio Dios. Aquí es donde vemos que el mundo está buscando más independizarse supuestamente de la realidad y la moralidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Para ver un contraste bíblico, solo Dios merece adoración. Y la rebelión del hombre contra su autoridad es la raíz de todas las las falsas religiones y filosofías. Un verso que podemos recordar es Éxodo capítulo 20, versículo 3, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en los 10 mandamientos, y yo creo que hay que recordar que Dios ha sido claro en lo que Él espera de cada uno de nosotros. Ahora, para ilustrar esto, hermano y amigo que me escucha, es como un niño pequeño que insiste en que pueda, yo me imagino yo a mi niña de 4 años, que la ponga a cocinar. Que le diga, mi amor, toma las llaves del carro y llévame a este lugar. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, parece que tienes una fe bien mal depositada. Pues es lo mismo, aunque pensemos, ¿verdad? O ella piense que es autosuficiente y puede hacer, mira papá, yo puedo hacer esto sola. Tiene limitaciones y tiene una ignorancia que evidencian su dependencia de mí, de los adultos, para poder sobrevivir. De manera similar, el secularismo y el ateísmo promueven la autonomía humana como un Dios. Pero lamentablemente, esta autonomía no puede sostener al hombre, quien depende totalmente del Dios creador. Yo siempre le he preguntado esto, el hombre, al ver esta postura, ellos tratan de promover el culto a que el hombre es superior, el hombre es lo máximo. Yo me imagino, y yo le he hecho esta pregunta muchas veces a los jóvenes de mi iglesia hace años: ¿qué día tú naciste? Y me dicen, bueno, tal día. ¿Pero cómo tú sabes eso? Tú sabes eso porque te lo dijeron, porque tú no tienes control de eso. Tú no tienes el control del día que tú naciste, ni tienes el control del día que va a morir. Entonces, esa realidad nos muestra que inevitablemente somos dependientes. Tengamos 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Siempre vamos a necesitar de algo. Yo creo que el secularismo nos muestra esa deficiencia de que trata de hacer al hombre como que la razón de lo que el hombre ha logrado y el progreso humano es el objetivo. Ya hemos llegado a este nivel, no necesitamos más nada, y eso nos muestra la fragilidad del ser humano. No, yo fíjate, como que dice, terminando esta idea, cuando, Carlos, nosotros vemos el secularismo y el ateísmo, aunque se presentan como filosofías neutrales y libres de fe, supuestamente, son en realidad sistemas religiosos que niegan la existencia de Dios y sustituyen su verdad por creencias humanas. Fíjate, para hacer un repaso breve, nosotros vimos hoy entonces que el secularismo y el ateísmo operan como religiones con doctrinas propias, exaltando la razón humana y el materialismo como verdades absolutas. Número 2, hemos visto que ofrecen propósitos temporales que intentan reemplazar el propósito eterno de glorificar a Dios. Número 3, rechazan la ética trascendente basada en el carácter santo de Dios, adoptando una moralidad relativa y cambiante. Y último, número 4, promueven la adoración del hombre, exaltando la autonomía humana como si el hombre mismo fuera Dios. Entonces, estas ideologías, Carlos, prometen libertad, pero conducen a un vacío espiritual y una vida sin propósito eterno. Y la Biblia nos recuerda que la verdadera sabiduría, propósito y moralidad provienen únicamente de Dios, quien nos creó para glorificarle y disfrutar de quien Él es para siempre. Entonces, como cristianos, Carlos, nosotros estamos llamados a confrontar estas falsas religiones con la verdad del Evangelio. En un mundo que exalta la autonomía y rechaza a Dios, nuestra misión es de proclamar que solo en Cristo encontramos vida, verdad y propósito eterno. Así que gracias, amigo, por estar con nosotros. Una vez más quiero invitarte, visítanos, mándanos un mensajito en madurandoencristo.org. Queremos conocerte. Sí, queremos hablar contigo. Si estás en el área de Orlando, definitivamente queremos conectarnos con más ministros, hermanos, amigos, empresarios, personas que obviamente este programa te está haciendo bendición. Por favor, déjanos saber, ya que tu mensaje, como dice, tu retroalimentación nos ayuda a mejor pensar. Si tienes una idea para nosotros grabar un programa, mándala. madurandoencristo.org, el lugar donde puedes conectarte para nosotros no solamente poder escuchar de nuestra audiencia, considerar sus ideas, pero definitivamente queremos escuchar de qué forma este programa está siendo de bendición para ti.
Bueno, Carlos, yo creo que entonces así ponemos una pausa en este momento, nos preparamos para el próximo episodio. Creo que sí. Creo que nos faltan ¿cuántos? ¿1 o 2 más? Dos más. Dos más nos faltan. Sí. Así que vamos a esta serie de lo que son las falsas religiones. Carlos, gracias como siempre por acompañarme. Continuamos aquí. Y amigo, amiga, gracias por conectarte con nosotros aquí en Madurando en Cristo, donde nosotros obviamente entendemos de que nuestro deseo es de que el alma sea nutrida mientras nosotros continuamos creciendo en gracia. Dios te bendiga.